importante. Muy bien, hoy día vamos a avanzar. Tema 18, indemnizaciones pagaderas en una sola vez. Bueno, como hemos tenido un lapso muy largo, entonces a veces uno se va olvidando y les voy a recordar. Cuando hemos estado hablando de la ley 065 y hemos estado explicando los tipos de seguro y posteriormente a eso, qué es lo que debemos hacer en las diferentes AFPs, en este caso previsión y futuro, ¿no ven? Y me acuerdo que les dije también van a estar averiguando de la previsora, ¿no? Y posteriormente a eso que terminamos, hablamos de pensión solidaria, estuvimos hablando de clases de pensiones, pensión de vejez, pensión derivada del saldo acumulado, por ejemplo, la pensión de vejez, hemos dicho, que siempre, toda una vida, grábense en la mente, a la edad de 58 años, 120 cotizaciones, 10 años de aporte. La pensión, el saldo acumulado de la pensión de vejez tiene asegurado previamente de un saldo acumulado de la cuenta personal provisional. O sea, ¿cuál es la cuenta provisional personal que tenemos nosotros? Ustedes tienen que dar. Cuando a ustedes en la institución les dicen, tienen que actualizar su estado de cuentas, entonces van a las diferentes entidades aseguradoras donde les corresponde, por ejemplo, los impares van, como hemos dicho, a futuro, los par a previsión, ¿no ven? Entonces, ahí van a ver cuánto tienen de saldo acumulado. Y si otros tienen también parte de lo que es en el SENACID, el cómputo de cotizaciones, entonces es muy importante para que de esa manera conozcamos qué son el cómputo de cotizaciones y luego ingresa el tema 18, indemnizaciones pagaderas por una sola vez. Cuando se crea el SENACID, todos los trabajadores que han aportado de 5 años y un día, 5 años, 2 días, 6, 7, 8 y demás años, ingresan, dice, al SENACID para tener ese cómputo de cotizaciones que nos dan una especie de cheque, que realmente que el momento que uno está realizando su renta de vejez, automáticamente los que tienen del SENACID va a ir acumulándose para que puedan tener una renta de por vida hasta que fallezcan. Por eso dice que cuando ya a uno le piden, por ejemplo, y si tiene pocos montos en ese cómputo de cotizaciones, no importa. Pero por ahí otros solamente para esos años, hasta el año 1996, era el requisito 180 cotizaciones, 15 años. No han alcanzado a los 15 años, solamente tenían 13, 14, ingresa, dice, indemnizaciones pagaderas en una sola vez. Le van a decir a usted, no le corresponde el cómputo de cotizaciones porque no ha pasado las 180 cotizaciones, por lo tanto, le vamos a pagar su monto acumulado que ha tenido de 13, 12, 10 años y con eso usted va a futuro, a previsión, y le van a pagar solamente de los aportes que ha acumulado en las AFPs. Entonces, con eso, seguramente ustedes se están tomando nota y me van a hacer en la próxima clase algunas preguntas que yo voy a ir aclarándoles también. Entramos al tema 18 y es muy importante el tema 18. Bueno, cuando hablamos del artículo 77 del Código de Seguridad Social, el artículo 77
Si lo tienen a la mano el código y la ley 065, es muy importante que ustedes se subrayen, ¿no ven? Porque últimamente en los exámenes también está ingresando el artículo, diferentes artículos, y a ustedes les interesa conocer los diferentes artículos respectivos. Entonces indica, dice que el monto de la indemnización pagadera en una sola vez, conforme a los artículos 44 y 47 respectivamente, es equivalente por cada 6 meses o fracción de cotizaciones a una mensualidad de la renta o invalidez que hubiera correspondido a 6 meses o fracción de cotización. ¿Qué nos está haciendo en esto? Si nosotros analizamos el artículo 77, el monto de la indemnización pagadera en una sola vez, dice, ese monto que nos tienen que pagar, conforme a los artículos 44 y 47 respectivamente, indica que de todo el monto es equivalente por cada 6 meses. ¿Qué pasa? Si ustedes se van a dar cuenta y supongamos que uno ha trabajado 12, 13 años, va a tener que ir de ese monto que ha acumulado, va a tener que inmediatamente, dice, saber cuánto le corresponde por cada 6 meses o fracción de cotizaciones. Pero generalmente, dice, si uno no ingresa, es indemnizaciones pagaderas por una sola vez. Por eso dice, cuando hablamos de una fracción de cotizaciones dentro de una mensualidad, uno se supone y dice, yo he aportado al Senacid 12 años, pero no le alcanza. Le van a devolver eso. De los 12 años, un monto, un cheque que va a ir a cobrar. ¿Ya? Además dice, la fracción de cotizaciones a una mensualidad de la renta o invalidez, cualquiera de los dos, que hubiera correspondido a 6 meses o fracción de cotización. Si él estaba inválido y está recibiendo la renta de invalidez, le dice que le corresponde a la renta de jubilación. También le corresponde las indemnizaciones pagaderas por una sola vez. En el otro punto, también está estipulada en la Ley de Pensiones número 65, decreto 146443, el decreto ley y el decreto supremo 24469. Ahí también está figurando. Y ustedes van a darse. Hola, apague su micrófono. ¿Ya? Cuando estamos hablando de la ley 065, nos dice que también ahí está haciendo conocer. Está estipulada dentro de la ley de pensiones. El decreto ley 14643 y el decreto supremo 24469 está explicando de la misma manera que aquellos que no han llegado a acumular, porque para esos años nos exigían 180 cotizaciones. Y los que hemos pasado las 180 cotizaciones, los 15 años, 16, 17, 18, 19, pongamos hasta 20 años, y no teníamos la edad para jubilarnos, han puesto el nombre de sistema Sandwich. ¿Ya? O sea, nos trasladan a futuro y previsión de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento. Si un trabajador sufre una lesión o se ha enfermado a causa de su trabajo, previa evaluación del médico autorizado, este puede recibir una compensación de dinero según la gravedad. En este caso, por ejemplo,
Es evidente. Aquí voy a explicarles bien claro. Indica que si un trabajador sufre una lesión, o sea, enfermedad común, a causa de su trabajo, pero esa enfermedad común no puede sanarse. Hablaremos de la silicosis, mal de mina, ¿ya? Entonces dice, se ha enfermado por causa de trabajo, ingresando a los socavones, absorbido el polvo mineralógico, entonces automáticamente los pulmones se le ha ido ya poniendo muy mal. Previa, dice, evaluación del médico autorizado. Ustedes ya saben, medicina del trabajo, que se encuentra en la Plaza Murillo, en el hospital del Policlínico de la Caja Murillo, de la Caja Nacional de Salud, perdón. Ahí está, medicina del trabajo, segundo piso. Pero también tienen sus médicos de trabajo, los de las AFPs, que les van a mandar también a otro sector para ver si evidentemente los médicos de la caja han valorado bien, porque los de las AFP siempre envían, caso contrario lo envían a Santa Cruz, para que después de eso recién llegue dentro de un mes, pero va corriendo su retroactivo. Este puede recibir, dice, una compensación de dinero según la gravedad. Pueden decirle que ya tiene 60% de enfermedad, entonces dice, va a recibir lo que realmente conocemos por riesgo profesional. A eso se refiere cuando estamos hablando esa etapa de indemnizaciones por una sola vez. Estamos a otro punto. Bueno, aquí tenemos un término de conceptualización de términos relevantes. Ustedes ya conocen con lo que han ido respondiendo en el primer parcial, segundo parcial, ya conocen. Las indemnizaciones pagaderas en una sola vez se refiere a un pago único que el Estado otorga al afiliado si corresponde. Es una prestación del antiguo sistema de reparto, lo que les decía. ¿No ven? Por eso que para nosotros, en el antiguo sistema, pongo como ejemplo, era muy difícil jubilarnos. Completamente difícil. No se podía. ¿Qué nos iban a devolver? Difícilmente, como ahora en las AFPs después de 5 años pueden retirar sus aportes. En las instituciones dependientes del Estado no, y seguramente la previsora de la misma manera va a sacar algunas disposiciones, decretos, donde ya no va a aceptar las devoluciones correspondientes, solamente por sepelio y otra cosa. Por eso dice la indemnización pagadera en una sola vez, se refiere al pago único que el Estado otorga, un pago, un cheque, al afiliado si corresponde. Si no corresponde, no le va a dar tampoco. Es una prestación del antiguo sistema de reparto. O sea, le dice, usted tiene, no tiene los años que generalmente la norma en el antiguo sistema exige. 180 cotizaciones, 15 años. Por lo tanto, usted ha trabajado 13 años, lo vamos a devolver en dinero. Solamente por una sola vez. Grábese en la mente y usted no nos firma este documento si está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces, en ese caso, no lo firman al momento, sino dicen, me iré a buscar un abogado entendido en seguridad social. Por ahí vienen donde ustedes, doctora, doctor, a ver, esto me han pasado y quiero que usted me diga si voy a firmar o no voy a firmar. Y ahí indica que habiendo solamente aportado 8 años, se le pagará por una sola vez
la indemnización respectiva. Nada más. Y en el otro punto, derecho a bien. Eso ya se lo conocen ustedes de memoria porque han respondido en el examen también. Los derechos habientes son los trámites que permiten que la renta pase al beneficiado, es decir, a la viuda o hijos, una vez fallecido el titular. Por eso, aquí, por ejemplo, había muchos ejemplos en esos años. Por ejemplo, la gente mayor, las mujeres, las muchachas buscaban a los beneméritos, se casaban o se juntaban solamente por obtener la renta. Por eso dice, el derecho a bien son los trámites que permiten que la renta pase al beneficiario, es decir, a la viuda. Entonces presentaba y decía, tengo esto porque he convivido, aunque no haya convivido mucho tiempo, pero hacía conocer. No tengo hijos y ha fallecido. ¿Dónde está la carta notariada del notario? Entregan, analizan y va a tener la renta del 50% por fallecimiento. Y si tiene hijos, ustedes saben, han visto la tabla. En la tabla, la viuda está recibiendo sin hijos 80%, y cuando tiene 2 hijos recibe 50%, los hijos 25. Hasta los 18 años si no estudian. Si estudian, hasta los 25 años. Compensación de cotización es un reconocimiento de los aportes realizados por los trabajadores. A eso se refiere. Por decirles, en el seguro privado, AFP Futuro, no hay esto. Por eso muchos han salido, ¿no? Han ido a las, después del COVID, han indicado, y no sé quiénes les han asesorado, pese que hemos hablado, hemos ido a muchos departamentos. Se ha hablado por vía Zoom indicando de que no les conviene retirar. A eso han sido mal orientados, han retirado su dinero. Y ahora es muy claro, en la previsora y en futuros les dicen, ¿quiere usted nuevamente volver? Paga multa y paga los intereses de todo lo que se le ha devuelto a la fecha que ha utilizado y también el monto total. Es harto. Por eso que es muy importante pensarlo bien todavía. Ustedes cuando estén manejando esto van a tener que asesorar bien. Muy bien. ¿Están entendiendo, no ven? Hola. Hola. Sí, Sí, doctor, estamos atentos. Adelante, muy doctor. sí, Sí, doctor. Estamos atentos. sí, porque tal vez por ahí, por lo que los niños a veces los apagan el audio, ¿no ve? Pero sí, están atendiendo. Tomen siempre apuntes. Tipos de lesiones. En esto ponemos varios ejemplos. Accidentes automovilísticos en el trabajo. Maquinaria defectuosa. Incendios o explosiones en el trabajo. Levantar en forma repetida equipos pesados. Esto lo estoy dictando, lo estoy hablando, porque seguramente ya han avanzado en derecho del trabajo, seguridad industrial e higiene ocupacional. Esto es lo que se habla. Levantar en forma repetida equipos pesados. Se dañan, ¿qué? La columna vertebral, la espalda. Resbalarse en un piso sucio con aceite
y otros que hay. Por eso que el Ministerio de Trabajo aplica lo que es seguridad industrial y salud ocupacional a todas las fábricas que generalmente visitan a todos hospitales sucesivamente. ¿Para qué? Para ir revisando. Y si no cumplen con todo lo que está haciendo, bueno, pues van a ocasionar estos tipos de accidentes automovilísticos en el trabajo. ¿Qué pasa? Supónganse que están trabajando, el chofer de una ambulancia no se ha percatado que hay carrera de movilidades y en ahí sufre un accidente. No lo chocan, pero por esquivar tiene algún problema la movilidad y él también. Entonces, esos son los tipos de lesiones que va a tener que reconocer la Caja Nacional de Salud. Maquinarias defectuosas, por ejemplo, en los talleres de carpintería grandes que hay. Por ahí no están funcionando bien las cepilladoras, los equipos que cortan madera. Entonces, allí pueden hacer accidentes en la muñeca. O por ahí la madera cae al pie, se accidenta sucesivamente. En las grandes barracas existe esto, donde generalmente tienen que ir haciendo ingresar todas las maderas, los troncos, y ahí es donde sufren accidentes. Incendios, explosiones en el trabajo. Ustedes han visto, en cualquier momento hay incendios en las fábricas, no porque ellos lo provocan, porque sino por la calor también. Entonces, allí los seguros, si está asegurado, lo van a devolver. También, si están asegurados en esa empresa sus trabajadores, también van a ser reconocidos. Por eso dice incendios, explosiones en el trabajo. No solamente eso, sino en la fábrica de vidrios también, en las fábricas de refrescos, por ejemplo, utilizan alta agua, por eso utilizan botas, se resbalan en un piso. O si no, hay también talleres de mecánica grandes que generalmente utilizan arte aceite y cae a los pisos y no lo han limpiado a tiempo. Y en ahí puede sufrir un resbalón. O si no, en las oficinas, supongamos, no está plastificado y han utilizado cera. Van las damas o los varones también con calzados y sus tacos altos, se resbalan, se han maltratado, por ejemplo, la parte de la espalda y sucesivamente las extremidades superiores. Entonces dice que va a reconocer, por eso está indicando los tipos de lecciones que ustedes en el libro lo tienen ahí detallado, que no se van a ustedes a perder los tipos de lecciones, que son varios. También tenemos, dice, levantar en forma repetida equipos pesados, por ejemplo, los equipos de construcción, donde un trabajador es propenso a adquirir un quisque o hernia. Y eso es la verdad. Más que todo en la columna vertebral. Ahí es donde se concentra eso. Pasamos al otro punto. Beneficios. Cuando hablamos de beneficios que cubren la indemnización, pagaderas, por ejemplo, vamos a que hablar de pagos por incapacidad, también salarios y atención médica. Dentro de estos beneficios, por ejemplo, es muy importante para nosotros entenderlo también. Si un trabajador sufre un accidente de tipo temporal, no total, y está imposibilitado a trabajar, por el tiempo de baja percibe un salario, un porcentaje que puede ser del 50
a 66%. ¿Quién va a pagar eso? El empleador no ha de pagar, pero ¿paga quién? La caja, las AFPs. Por eso dice, si un trabajador sufre un accidente de tipo temporal, trabajando, y está imposibilitado a trabajar por el tiempo de baja, percibe de su salario un porcentaje que puede ser del 50 al 66%. ¿Qué pasa? La baja, generalmente, cuando les dan por 3 días, los médicos dan, no les descuento. Pero si pasa 4, 5, 6 y no tienen la baja, automáticamente van a ser descontados. Pero si tiene la baja de 15 días de reposo, va a pagar la caja nacional. ¿Ya? O las AFPs. Pago por incapacidad. Cuando hablamos de por un pago por incapacidad, si un trabajador asegurado sufre una lesión, dice, ya estamos hablando de los accidentes que puede tener un trabajador asegurado, permanente, una lesión permanente, o sea, se ha accidentado y vuelve a trabajar y le va a ir empezando a doler nuevamente, el médico le va a decir que debe hacer reposo. Y si en fisioterapia no puede recuperar, entonces automáticamente le van a decir que es algo que realmente uno le indica, que tiene que ir a medicina del trabajo para sacar y que le den ya el certificado médico de permanente, que tiene lesiones permanentes. Entonces, eso hace que el trabajador, después de estar trabajando en un lugar, supongamos pesado, lo van a cambiar sin rebaja de sueldo a la oficina, puede ser mensajero, depende, o auxiliar sucesivamente. Tiene derecho también, dice, a una indemnización por disminución permanente de salario a causa de su incapacitación. Porque le van a ir descontando, y eso es un problema. Muy bien. Pasamos a otro punto. Este punto más, porque después ya prácticamente llegamos a las 8 y a partir del otro punto, que generalmente vamos a ir avanzando el día viernes. ¿Listo? Clasificación de incapacidad. Bueno, en este punto, por ejemplo, de clasificación de incapacidades, vamos a ver, por ejemplo, los porcentajes, donde generalmente en el Código de Seguridad Social, ustedes han leído los anexos, hemos leído a pérdida del dedo, pérdida de la muñeca, de la vista, sucesivamente. Pero no hemos visto otras situaciones, porque es inmenso. Cuando hablamos de estas clasificaciones de incapacidad por enfermedad profesional o accidente de trabajo, eso es por norma. ¿Qué entiende usted por enfermedad profesional o accidente de trabajo? Usted responde, ¿no ve? Se utiliza la tabla valorativa donde se establecen los diferentes grados de incapacidad. Artículo 45 del decreto ley 13214, anexos valorativos, donde generalmente está está indicando los porcentajes respectivos. Incapacidad temporal, dice. Cuando uno, por ejemplo, sufre un accidente temporal del 1 al 10% cubierto por la Caja Nacional de Salud. Supongamos ha perdido uno de los dedos de la mano. Eso no va a ser total, es temporal, pero sin embargo va a ser, dice, cubierto por la Caja Nacional de Salud. La incapacidad permanente, parcial,
del 11% al 60% cubierto por el seguro social obligatorio. Eso va a pagar las AFPs. Incapacidad permanente total del 61 al 100% cubierto por el seguro social obligatorio, las AFPs. Muerte cubierto por el seguro social obligatorio, CEPEL. Entonces aquí se distingue del 1 al 10 la Caja Nacional de Salud. Antes, cuando no existía la ley 065, la Caja cubría con todo. Pero ahora el Seguro Social Obligatorio aportamos nosotros a las AFPs respectivas. Por lo tanto, dice la incapacidad permanente parcial del 11% al 60%, permanente o parcial. 11 al 30, 40, parcial. Permanente, 60% si le sacan el porcentaje los médicos, entonces paga, dice, el Seguro Social obligatorio. Incapacidad permanente total, cuando ya no pueda trabajar, ya está, digamos, ha trabajado, supongamos, en una institución aérea y en haya perdido las extremidades inferiores si está en silla de rueda, entonces dice del 61% al 100% que cubre el seguro social obligatorio, ya sea previsión o futuro. Por otro lado, la muerte también cubre el seguro social obligatorio. Pensiones. Del 1 al 10% no se reconoce ningún tipo de pago en el seguro social obligatorio, sino que la caja ahí está cubierta. Del 11 al 25% se le reconoce solo un pago global por una sola vez, equivalente a 4 anualidades de la pensión mensual. Supongamos la pensión mensual iba a ser 1.500, dice, a 4 mensualidades. Pongámoslo más fácil, 4.000 bolivianos. Y de ahí van a sacarlo el 25%. ¿Cuánto le corresponde? 26 al 60% pensión optativa. Para tener derecho a la misma, es indispensable el retiro del trabajador de su fuente de trabajo. Cuando ya no puede trabajar, tiene que retirarse para estar, aunque no tenga la edad para jubilarse, tiene que retirarse para que tenga la renta que prácticamente hace de que realmente estemos con eso. Muy bien, queridos estudiantes. Nos quedamos en el 6. Marquen, por favor, y vamos a pasar la próxima clase a beneficios por muerte. En el punto 7, beneficios por muerte. ¿Ya? En el punto 9, en su libro. Muy bien. Bueno, queridos estudiantes, van a disculpar el atraso. Ahora me toca pasar con el otro curso que ya están llamando. ¿Ya? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, doctor. Mañana voy a mandar las notas. Gracias, doctor.
Compañeros estudiantes, buenas noches. Doctor, buenas noches, atento. Muy bien, gracias, gracias. Buenas noches a todos, a los 83 personas que se encuentran en sala. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Vamos a